Ya le adelantábamos antes de la pausa comercial, está Juan Carlos Herrera con nosotros y nos da muchísimo gusto darle la bienvenida como cada semana. Hay temas bastante importantes de qué hablar y justamente el día de hoy tenemos uno así como lo estamos platicando. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Andrea, bienvenido. un placer. Katia, gracias por acompañarnos, Juan días, Carlos, como siempre. Bienvenido con temas súper interesantes el día de hoy. El tema de la pensión, pero algo que quizás no nos preguntamos o no prevemos. ¿Qué pasa cuando el pensionado muere? Sí, es un súper tema y nos lo habían pedido mucho en las redes sociales. Hoy en México tenemos que entender que existen dos tipos de pensiones, las que son contributivas y las no contributivas. Una no contributiva para la gente que está en casa es las pensiones, por ejemplo, del bienestar, donde la persona o el adulto mayor a los 65 años ya está cobrando esta pensión bimestral y llega a fallecer. Esta pensión como tal no prevé que a la muerte del beneficiario de dicha pensión pueda ser trasladada a la esposa, al concubino o a la concubina o algún hijo o algún padre que la pueda cobrar. Es decir, en el momento que llega a fallecer este adulto mayor, se agota la pensión, se deja de pagar, se tiene que reportar que la persona falleció para que entonces ya no se le deposite, que aún así si no marcas, finalmente hoy ya está conectados los sistemas y con el acta de función se dará aviso para que puedan revisar y ya entonces no hacer el pago de la pensión. Lo único que se puede llegar a cobrar por parte del beneficiario es el tema de un apoyo para gastos funerarios de 3,000 pesos, ¿no? Es lo que esta pensión no contributiva genera para las personas. Oye, Juan Carlos, ¿y qué pasa si, por ejemplo, yo iba a recibir la pensión el día de mañana, pero lamentablemente fallezco el día de hoy y ese pago ya estaba programado? ¿Se tiene que hacer la devolución como tal del dinero que se recibe o qué pasa con ese fondo? Claro, cuando ya administrativamente se había hecho el pago, el deber ser de la persona cuando ya falleció, pues ese dinero era de esta persona, lo tengo que regresar, ese es el deber ser. En la realidad, pues muchas veces el pago ya se había hecho acreedor ese pago y también los familiares lo pueden llegar a ocupar para los gastos inherentes al fallecimiento de la persona, sabiendo que en el sucesivo pues ya no se va a depositar como tal, ¿no? Y cuando hablamos también de la pensión contributiva, que es las pensiones que podemos tener ya sea por cesantía, vejez del IMSS, que son para los trabajadores de la Ley 73, también los de la Ley 97, que pueden llegar a tener sus pensiones por la vejez, o también de ISSSTE. Fíjense, estas pensiones inclusive antes de que la persona haga la solicitud, genera ciertas asignaciones, el IMSS específicamente en cuotas adicionales de pensión. Si el trabajador tiene esposa o esposo, entonces se genera una asignación extra de un 15% por esa esposa o esposo. Okay. Si el trabajador tiene hijos que están hasta los 16 años, ¿sí? Se genera un 10% adicional por cada hijo hasta los 16 años o hasta los 25, pero que continúen estudiando y que no estén dados de alta, o inclusive también si son hijos que tienen algún tipo de discapacidad, algún tipo de situación que les impide poderse hacer frente o poder subsistir por ellos mismos, pues se generan también esos incrementos a las pensiones. Entonces quiere decir que se le está pagando este extra al trabajador para su pensión por estos familiares, y justamente lo que sucede cuando el trabajador, el beneficiario, el que está pagando, el que está cobrando esta pensión llega a fallecer, pues ahora únicamente la esposa puede hacerse acreedora de este 90% de la pensión, o bien, como les decía, hijos, siempre y cuando no rebasen 16 años o hasta los 25 continúen estudiando o tengan una incapacidad. ¿Es uno u otro? O sea, ¿la esposa lo cobra o los hijos lo cobran? Se les genera pensiones para cada uno en específico. Okay. En proporción al porcentaje que se estuvo Correcto. acreditando. Okay. ¿Y qué sucede con las pensiones privadas? Es decir, con aquellos seguros que uno va pagando poco a poco. Digamos, ¿esto sería más como un tema de seguro de vida o sí puede mantenerse este pago de pensión cuando se estaba así establecido? Sí, justo esta es una situación contractual entre las partes en donde dentro del clausulado se tendrá que establecer si la aseguradora cobrará un importe extra por generar un tipo de
pensión a la hora de que fallezca el beneficiario del pago, ¿no? Pero esto, como les digo, no es una generalidad, sino que ya se da en la particularidad entre la empresa y el asegurado bajo las condiciones contractuales que se pacten, ¿no? Aquí cuando hablamos, por ejemplo, de las pensiones del IMSS, pues sí cabe señalar que hay ocasiones en donde pueda decir la persona, bueno, es que en realidad yo nunca estuve casado con él, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene un concubinato. Y el concubinato no nada más es llegar con el IMSS y poderle decir, oye, nosotros duramos un tiempo de relación, nunca nos casamos. Hay que acreditarlo también ante un juzgado para que este juzgado sea el que designe a la persona como concubina o como concubino. Oye, Juan Carlos, ¿qué pasa? Ya nos platicabas hace unos momentos sobre que cuando se expide el acta de defunción, en automático se da aviso al resto de las dependencias. Pero nosotros como personas que nos quedamos pues haciendo los trámites de la persona que falta, que ya se fue, ¿tenemos sí que iniciar con algún aviso especial o esperarnos y no hacer nada hasta que esto por sí solo vaya corriendo el tiempo? No, claro, de hecho sí esa petición de la parte donde se inicia la pensión, por ejemplo, por viudez, que se le conoce, porque ahí entonces cuando ya el pensionado muere, lo que vamos a dejar es una pensión por viudez o por orfandad, así es como lo vamos a conocer. Entonces, una vez que llega a fallecer el pensionado, ahora la viuda o el viudo va a tener que acudir a la clínica del IMSS con el acta de defunción, acompañado también del acta de nacimiento, el acta de matrimonio, identificación oficial, un comprobante de domicilio, el estado de cuenta bancario a donde se le va a dar ahora a depositar esos recursos de la pensión. Y fíjate que justo en el tema que estábamos tocando el día de hoy, o sea, ¿qué sucede también cuando hay un pensionado que hay una desaparición? Okay. Ay, ¿qué sucede en ese caso? Porque la persona pues aún vive hasta que no se declare lo contrario. Correcto. Entonces hay que levantar también el acta ante el Ministerio Público correspondiente y hay que dejar pasar el tiempo que nos marca la ley para que se pueda dar la declaración de la muerte técnica de esta persona y que ahora entonces se pueda estar haciendo el pago de la pensión. Pero sí son procedimientos donde tenemos que entender que la ley nos va a marcar ciertos tiempos. O sea, lo mismo ocurre, por ejemplo, como les decía, cuando una persona quiere acreditar el concubinato, ¿sí? Hay muchas personas que quizá se casaron, no se divorciaron y ya tienen a lo mejor 15 o 20 años viviendo con su pareja y no se dieron cuenta que nunca hubo un divorcio. Y cuando tú quieres ir a realizar el trámite del concubinato, la ley te dice, esta persona tiene que estar apta para poder contraer matrimonio, es decir, no tiene que estar casado. Y entonces ahí la pensión no le corresponde a la concubina, le corresponde a la esposa. A la esposa de la que no se divorció. A la que no se divorció, o sea, por eso es esto muy importante. Caray. Ha llegado a haber casos incluso, fíjense, que tal vez por distancias en donde se casaron en un lugar y se vuelven a casar en otro estado y demás, puede haber una persona que a lo mejor está casado con dos esposas, ¿sí? Y tienen sus actas de matrimonio. Imagina tú que van y ambas promueven la pensión por viudez y entonces, ¿qué sucede? Pues que el IMSS va a decir, bueno, pues tanto tú eres la esposa como tú eres la esposa, ¿sí? ¿Se divide la pensión? No se le paga a ninguna de ellas. Caray. Ninguna de las dos. Hay que prevenir todo este tipo de situaciones antes de cualquier tipo de accidente incluso, porque la muerte pues puede llegar de maneras impredecibles. Oye, ¿qué sucede con la pensión de las mujeres? Cuando las mujeres fallecen, ¿la pensión pasa también al hombre, a su esposo? Sí, fíjate que fue una de las cosas que no hace muchos años se reformó en la ley, porque sí existía que la pensión del hombre a la esposa se heredaba el 90% y en un menor porcentaje sucedía cuando era de la mujer hacia el hombre, y hoy se reformó para que haya esta igualdad, donde también la pensión de la mujer se hereda en un 90%, no importando incluso
si cada uno ya tiene o cuenta con su pensión, o sea, no excluye esta parte de uno del otro, ¿no? Oye, Juan Carlos, ¿si hay algún tiempo límite para poder hacer estos trámites? ¿O puede haber pasado 5 o 6 años y apenas iniciar con el proceso? Sí, no hay un tiempo como tal límite. Todo el tiempo podemos hacer el uso de esta pensión, nada más sí comentar a la gente que únicamente se va a pagar de manera retroactiva el año de una pensión. Ok. Un año. Un año nada más. Si dejaste pasar 4 o 5 años porque quizá, volvemos al mismo ejemplo, tú eres la esposa, él ya había hecho su vida por aparte, no tenías ni siquiera el conocimiento de, y luego te enteraste después del tiempo y vas y haces la promoción de tu pensión, entonces no te van a pagar los 5 años, digamos, que dejaste pasar, solamente te podrían pagar hasta un año de manera retroactiva. Y ya de manera continua. Juan Carlos, muchísimas gracias por este tema súper interesante donde habría muchísimo más que platicar. Déjanos tus redes sociales, ¿dónde pueden encontrarte? Sí, claro, por favor a la gente que me siga en Facebook, Instagram y TikTok como JC Herrera Finanzas. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Nos da mucho gusto tenerte aquí y cada semana con temas bastante interesantes. Le sugerimos también que si usted tiene algo que quiera que Juan Carlos nos esté explicando, nos envíe un mensaje directo a él o aquí al canal en nuestra línea de WhatsApp y nosotros estaremos de la manera que sea posible dándole la continuidad necesaria. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Un placer. Vamos a una pausa y ya regresamos.